Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios, aquí estamos de nuevo, y estamos con la última parte de la predicación de 4 semanas acerca de la iglesia, y queremos terminar esta semana con este tema acerca del propósito de la iglesia. Estamos bien agradecidos con Dios que nos ha dado la oportunidad de poder seguir adelante con estas predicaciones y a través de este video. Estamos tratando de hacer modificaciones en la iglesia para tratar de poder hacer todo de acuerdo al beneficio de todos. Ahorita estamos haciendo estas grabaciones y queremos en el futuro cercano hacerlo en vivo, así de que podamos a la misma vez tener todos aquí en la iglesia y a la misma vez también estar en vivo transmitiendo. Estamos trabajando para eso y vamos a ver si en el futuro cercano se pueden hacer esas cosas. Damos gracias a Dios por esta semana y las oraciones contestadas. Les pido que sigan orando por las peticiones que tenemos. Yo sé que la hermana Val dio un agradecimiento acerca de las peticiones que ella puso, y pues seguimos orando por las que todavía tenemos. Seguimos orando por cada petición. Le pedimos que oren también por el país, que oren por el gobierno. En verdad estamos viviendo unos tiempos bien confundidos, unos tiempos bien distintos a los que estamos impuestos, pero sabemos que Dios está trabajando con nosotros. Me mandaba un mensaje una amiga y me dice: yo sé que Dios quiere hablarnos, y en verdad eso es lo que es todo lo que está pasando. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar lo que Él quiere decirnos, que aprendamos, que hagamos cambios necesarios, y más que nada que le busquemos a Él. Vamos a seguir orando por todo esto y ver que Dios trabaje en nuestras vidas. Tratar de tener cuidado, no enredarnos mucho en la polémica, en la política, en todo esto de lo que está ocurriendo. Es triste ver cómo mucha gente está siendo afectada, incluyendo familias, se están peleando por temas que en verdad se les hace que son importantes, y pues vamos a dejárselo mejor en las manos de Dios. Que Dios nos ayude con todo esto, nos dé sabiduría, y les dé sabiduría a todos todo el gobierno de Estados Unidos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar, y vamos a hacer una oración para poder empezar, y quiero que vayamos primero a la Biblia y vayamos a Hebreos capítulo número 10, 25, versículo ya conocido, y ahorita vamos a ver más acerca de eso, pero vamos a Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar y le pedimos a Dios su bendición. Padre Celestial, vinimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por el día de hoy, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder, pues, Padre, venir ante ti, Señor, pidiendo de tu sabiduría, Señor, que tú nos guíes, Señor, nos pongas en el camino, Señor, y que podamos nosotros, Señor, ser la luz a la iglesia con propósito, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, si en algo te hemos ofendido, si hemos pecado contra ti, Señor, que nos ayudes, Señor, a borrar esos pecados de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo hable a cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje, Padre, y que, pues, Padre, podamos nosotros ser, pues, Padre, no nomás oyentes, pero también practicantes, Señor, de todo lo que aprendamos, Padre. Te lo dejamos en tus manos, Señor, y pedimos al Espíritu Santo que guíe cada cosa que digamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, como estábamos hablando, estamos nosotros concluyendo esta semana con el último serie de mensajes acerca de una iglesia con propósito. Y mirábamos nosotros varias cosas acerca de esta iglesia con propósito, que es lo que simbolizaba.
Y comenzamos nosotros en Mateo 16, 18 acerca de la idea, el plan que Cristo tenía cuando hablaba con Pedro y los discípulos acerca de qué es lo que él quería desarrollar como una iglesia. Y cómo él iba a ser esta piedra angular y cómo Pedro y los discípulos iban a tomar un papel importante para el desarrollo de la iglesia. Ellos todavía no lo entendían, ni tampoco Cristo les daba todos los planes completos, y les decía incluso que no platicaran las cosas que se les estaba diciendo. Dice, vamos a esperarnos hasta que no venga el Consolador. Y entonces llegamos nosotros a Hechos capítulo número 2, donde vemos nosotros donde la promesa se cumple y viene el Espíritu Santo y ve a este grupo reunido, más o menos de 120 personas, allí reunidos en una casa sin propósito, por decirlo de una manera. Sí, propósito de esperar al Espíritu Santo, pero no tenían dirección, no sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer o qué significaba lo que era una iglesia o lo que Cristo les quería mandar que hicieran. Pero dice que viene el Espíritu Santo y esta promesa al plan divino de Dios para que ahora estos 120 que estaban congregados ahí, ahora tuvieron un propósito, y dice que se ponen ellos a predicar y Pedro comienza un discurso donde 3,000 personas se añaden a la iglesia. Un propósito especial de poder llevar el evangelio, a toda criatura. Entonces, vemos ese plan cómo se está ahora desarrollando ahí en Hechos capítulo número 2. Comienza la iglesia a dar sus primeros pasos, como aquel bebé que comienza a caminar con cierta incertidumbre, no sabiendo de dónde agarrarse, no sabiendo todavía cómo iba a resultar todo, pero dejando que el Espíritu Santo les guiara en todo lo que estaban haciendo. No tenían que ellos tocar mucho lo que era la doctrina, no tenían que tocar ellos mucho acerca de las prácticas de la iglesia, pero lo que sabían era el evangelio, y eso es lo que se preocupaban, asegurar de que el evangelio fuera anunciado para toda criatura. Y eso era el inicio de esta primera iglesia. Esto era este plan que Dios tenía para la iglesia con propósito. Y luego mirábamos nosotros la semana pasada ahí en Efesios capítulo 3, versículo 10, el plan revelado por medio de la iglesia. Vemos ese plan que comienza ahora a evolucionar. Ya no es nomás esos primeros pasos del evangelio, pero ahora Dios dice, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que me conozcan en mi totalidad. Yo quiero que ellos se puedan acercar a mí, que la iglesia se pueda acercar a mí y yo me pueda acercar a la iglesia. Yo quiero tener comunión con la iglesia, yo quiero tener pláticas, yo quiero que ellos me pidan, oren y que no haya ningún impedimento. Quiero borrar esa pared que nos dividía, derrumbarla, y que ahora tengan la oportunidad de poder venir hasta donde yo estoy con sus peticiones. Y dice Dios dice la Biblia que Dios comienza ahora a trabajar con la misma iglesia, cual Pablo lo anunciaba ahí en Efesios, y se refería acerca del misterio, algo oculto, que no se daba a conocer, que ahí estaba, pero no se daba a conocer ese misterio de Dios. Y dice, ahora dice, yo soy privilegiado de poder aclarar estas cosas para que la iglesia también pueda hablar más acerca de este misterio. Y mirábamos nosotros cómo la iglesia comienza a evolucionar, porque ahora Dios no nomás quiere que anunciemos el evangelio y que expliquemos esa salvación preciosa para todos, ese propósito especial que Cristo vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Ese vino a ser ese primer paso. Pero luego aparte dice, hay más cosas que yo quiero que conozcan de mí. Yo quiero que todo quede claro, y eso es lo que nos trae esta semana. Muchos de nosotros ya hemos conocido a Cristo como Salvador. Qué bueno, es el primer paso, y el paso bien importante, bien importante. Pero Dios tiene propósito con nosotros. ¿Qué es ese propósito?
No nomás es que simplemente aceptemos a Cristo como Salvador y tengamos vida eterna. Eso es bien importante, sí. No quiero que me malentiendan. Pero la iglesia tiene propósito. Y ese propósito es que le conozcamos más y le obedezcamos más en todo lo que Él nos manda y nos enseña. Y quiero que vayamos por favor para atrás ahí, Hebreos, capítulo número 10, 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bien interesante, dice ahí el versículo ahí al final, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día está hablando? Bueno, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo viene. Más bien dicho, el rapto, cuando Cristo venga por su iglesia, y en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, muchas personas me han preguntado, ¿tú crees que ya? Sí, claro, yo creo que pronto Cristo viene. ¿Cuándo? No sé, solo Cristo sabe, pero eso nomás nos debe de motivar nosotros más a poder acercarnos más a Él. Nos debe de motivar más a nosotros a poder entender que cada día que pasa, más cerca estamos para su venida. Entonces nos debe dar a nosotros ese motivo de poderle servirle más y conocerle más y obedecerle más. Vemos esa parte. Pero también ahí en el versículo 25, en la primera parte dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe, hermanos, que en la Biblia veremos nosotros que en muchas ocasiones hay personas había personas, y hay todavía, personas que comienzan con un buen empuje, aceptan a Cristo como Salvador, tienen esa motivación, comienzan a congregarse, comienzan a buscar de Dios, y poco a poco se comienzan a desanimar. Y dice ahí que en Hebreos que probablemente ya había unos que se estaban desanimando. Y dice, no dejando de congregarse, les dice el escritor de Hebreos, el autor. No dejen de congregarse, no se desanimen, al contrario, continúen congregándose. Mirábamos nosotros en otra porción de la Biblia donde dice que tan pronto Pablo los deja, comienzan ellos a hablar de otro evangelio, no que hubiera otro evangelio, dice, pero de otro evangelio, porque está hablando de esas desviaciones, de esas oportunidades que el humano toma para sí mismo y comienza a desviarse de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y miramos nosotros aquí en el versículo número 25 que dice, no dejando de congregarnos. Bueno, yo sé que estamos pasando por un tiempo bien difícil donde no todos nos podemos congregar, pero si usted está escuchando este video, esta grabación, se está congregando. No deje de congregarse. No deje de congregarse. Es importante que nos congreguemos. Esto viene siendo pasos que continúan después del Evangelio. Comienza el Evangelio, pero después la iglesia tiene que seguir congregándose para seguir siendo de bendición. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana acerca. La primera parte, Dios quiere darse a conocer a través de la iglesia. Dios quiere darse a conocer a través de la iglesia. Ya lo hemos visto acerca del misterio y mirábamos otros varios versículos, pero quiero que regresemos a esos versículos. Primero que todo, ahí en Primera de Juan 14:26, voy a hacerlo rápido, pero ustedes pueden buscarlo a su tiempo. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces, vemos aquí que Dios se quiere quiere darse a conocer a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo. En Hechos 2 mirábamos acerca de cómo el Espíritu Santo vino a marcar la diferencia en la vida de Pedro y todos los que se estaban congregando, porque el Espíritu Santo comienza a darles propósito y Dios se comienza a dar a conocer. Y esto ya lo habíamos nosotros tocado, pero luego después mirábamos también nosotros en Colosenses 1:26. Colosenses 1:26.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hablamos acerca de este misterio, y dice, estaba oculto en otros siglos, en otras edades, pero ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. ¿Quién son sus santos? Aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. No que seamos nosotros santos, porque dice la Biblia que somos pecadores, pero pues es la manera que Dios nos reconoce, porque Cristo perdonó ya nuestros pecados, porque Cristo lavó nuestros pecados. Dice, a través de los santos es que se está dando esta manifestación. Este misterio que estaba oculto, ahora se está revelando a través de sus santos, a través de su iglesia. Entonces vemos que Dios quiere darse a conocer a través de la iglesia. Dios no se va a dar a conocer a través del mundo. No va a haber un programa especial en CNN o en Discovery Channel, en History Channel, acerca de cómo Dios se quiere dar a conocer. El mundo no nos va a ofrecer esa oportunidad. Es a través de sus santos, a través de su iglesia. Hermanos, hoy en día vemos nosotros tanta confusión que hay en las religiones, en las iglesias locales y entre cristianos. ¿Por qué? Porque dejan de congregarse, comienzan ellos a tomar en poco la palabra de Dios y el propósito de la misma iglesia. Dios se quiere dar a conocer a través de la iglesia. Y eso es algo que Él le encargó a Pedro, le encargó a Pablo, y ellos lo tomaban como un privilegio y un honor, y debe ser de la misma manera nosotros también. Ahora nos han dado la batuta a nosotros, estos grandes hermanos que teníamos en la historia, y ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo nuestro propósito como iglesia? ¿Estamos aclarando lo que Dios quiere dar a conocer al mundo entero? ¿Sabe que a veces nosotros, la iglesia, causamos más confusión que aclaración? ¿Para qué congregarnos? Mejor ahí en la casa yo leo la Biblia, yo tengo mi interpretación y yo creo lo que yo creo y nadie me cambia. Y la Biblia dice, no es así, es a través de su iglesia. Dice que la misma iglesia ayuda a cada cristiano para crecer en sabiduría. Quiero que vayamos por favor a Hechos, capítulo número 11, 26. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está hablando de una iglesia en Antioquía, donde ahí por primera vez se les llama cristianos, toman ese apodo de ser cristianos, seguidores de Cristo, pero porque estaban enseñando cosas pertinentes a lo que la iglesia debería de aprender. Y dice allí, se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Quién? La iglesia. La iglesia que estaba congregada enseñaba a mucha gente. ¿Pero qué es lo que les enseñaba? Por lo que el Espíritu Santo les estaba revelando. Lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando. Qué interesante es cómo Cristo dice que Él es la cabeza de la iglesia, pero la enseñanza tiene que venir de Él para que nosotros podamos también enseñar, no nosotros tomar nuestra propia enseñanza y enseñar a otra gente. No tiene que ser a través de la cabeza, a través de Cristo, la iglesia, al mundo. Hay pasos que seguir. Mucha gente dice que no es importante congregarse y la cosa no es así. Es importante buscar una iglesia, ser miembro de una iglesia y sujetarse a su iglesia, aprender y dejar que el Espíritu Santo les enseñe. Para eso está la iglesia, para aclarar estos misterios.
No lo van a entender nunca hasta que no se comiencen a congregar como la Biblia lo enseña. Dice Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo, perdón? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos a un templo. Nos pertenecemos a una iglesia. Y ahorita vamos a ver más acerca de eso, porque si vamos ahora a 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también, 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra angular, dice, pero nosotros somos piedras vivas, en el cual cuando nosotros nos reunimos como piedras vivas, comenzamos a edificar un edificio, una iglesia. Un propósito que Dios tenía cuando Él comenzaba a marcar su plan. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, como casa espiritual. Un edificio no se edifica con simplemente una piedra y ya tiene su propio edificio. No, se edifica con varias piedras y se comienza a sobreedificar con varias piedras. Y cada piedra tiene su propósito para poder hacer este edificio, esta casa espiritual. Por eso, hermano, hermana, usted es importante en la iglesia. Es importante. Sí, pero yo nomás lo único que doy es lata. Es importante en la iglesia, hermano, hermana. Usted es una piedra viva, una piedra necesaria en la iglesia, donde Dios a través de usted también tiene propósito y enseñanza para la iglesia. Cada uno de nosotros somos importantes, tomamos una parte importante en la iglesia. Por eso en otra parte de la Biblia enseña que cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo y cada uno es importante en ese miembro del cuerpo. Hoy en el trabajo me corté dedo. Y no nomás me dolió el dedo, me dolió todo el cuerpo. Lo sentí por donde sea, hasta en la cabeza. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Este dedo no es aparte. Es parte de mi cuerpo. Lo que el dedo siente, lo siente el cuerpo. Así debe de ser la iglesia. Piedras vivas. Y por eso el autor de Hebreos diciendo, no dejando de congregarse. Tú eres el templo del Espíritu Santo y es una piedra viva que viene siendo importante para la edificación de esta casa santa. Donde todo lo que Dios quiere que se aclare y se pueda manifestar sea a través de su iglesia. ¿Cómo queremos aprender si no venimos a la iglesia? ¿Cómo queremos que la iglesia nos enseñe, el pastor nos enseñe, pero no participamos? No nos congregamos. Tenemos nuestra propia manera de pensar, nuestros propios estudios, nuestras propias cosas que hacer, y ignoramos la importancia de congregarse. Quiero que vayamos por favor ahí mismo, primera de Pedro 2, pero ahora el versículo 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, somos un pueblo escogido. Dice, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de nosotros somos adquiridos por Dios. Un pueblo, no una persona, no una sola casa, pero un pueblo santo que Dios adquirió.
y que es importante que se reúna. ¿Para qué? Dice ahí la última parte, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis. ¿Sabe, hermanos, que es importante venir a la iglesia y aprender para que cuando nosotros también tenemos la oportunidad de platicar con otros que no vienen a la iglesia, sepamos anunciar? Comienza con el aprender cómo ganar a otro para Cristo. Ese es el primer paso. Para que anunciéis, podamos nosotros ser misioneros en nuestra propia comunidad, en nuestro propio círculo, y podamos nosotros anunciar del Evangelio, y podamos tomar oportunidad de poder alcanzar esas almas perdidas donde quiera que estemos. Pero luego vienen también temas importantes, doctrinas que la Biblia nos enseña, que Pablo se tomó su tiempo para escribir a las iglesias, para que las iglesias enseñaran. Hoy en día estaba yo, me atraso un poquito, estaba yo platicando con una amistad y me dice ella, ¿verdad?, acerca de lo que ella ve en el mundo y cómo el mundo está perdiendo el valor humano y el moral que Dios nos ha dado. Y le digo, en verdad, pero vemos nosotros cómo la familia, la estructura de la familia, le digo, se está perdiendo, se está echando a perder. Hay adulterio, hay fornicación, hay de toda clase de placer, y olvidando el modelo que Dios nos ha dado. Y vemos nosotros cristianos, eso es lo más triste, vemos nosotros cristianos confundidos en todo esto. ¿Y cómo pueden ellos anunciar si no vienen a la iglesia? Si no vienen y aprenden doctrina bíblica, si no aprenden lo que la Biblia en verdad enseña, lo que de verdad nosotros debemos de anunciar. No, se dejan basarse, se dejan llevar con su propia sabiduría o lo que el mundo, las noticias o cualquier otra personas le ofrezcan como opinión y lo toman también como si fuera verdad. Y sabemos que el autor de la mentira es el diablo y no nos importa. Por eso es importante congregarse. Me decía un amigo, te voy a hacer una pregunta. Esa pregunta, una pregunta ya de las más antiguas que siempre hay. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Me quedo viendo, pues, ¿cómo no vas a saber la respuesta de eso si tú eres cristiano? No, dice, pues ¿cómo vas a saber? Esa pregunta nadie la ha podido contestar. Pues la Biblia claramente enseña que Dios crió los animales. Si Dios crió la gallina, yo creo que la gallina vino primero. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Puedes tú tener tu propia opinión y lo que tú quieras, pero lo que yo veo en la Biblia, lo que Dios me ha enseñado a mí en la Biblia, el misterio que Él me ha aclarado a mí en la Biblia, es que Él crió todos los animales. Todos, sin falta uno. No nomás de repente nació un huevo y de ahí salió la gallina. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que crió todos los animales. Dice, fíjate, nadie lo había puesto de esta manera. Se le reveló algo, se le prendió el foco. Porque hace gran diferencia cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros congregamos y aprendemos más acerca de Él y su misterio, esto oculto, o dependemos de las voces del mundo y del diablo y sus mentiras. Y nos llevamos de nuestra propia sabiduría y nos hacemos necios, dice la Biblia, en nuestros propios corazones. Es importante entender el propósito de la iglesia. Empieza con el Evangelio, pero no termina ahí. Hay muchas cosas que Dios quiere dar a conocer.
Lo hizo también con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Él fue su rescate. Cuando todo el pueblo de Egipto perdió su primogénito, el pueblo de Israel no sufrió muerte si obedecieron la Pascua. Pero no se paró allí, no nomás fue su rescate del pueblo de Israel, sino que en el monte Sinaí se les dio los mandamientos y se les dio el tabernáculo. Porque Dios quería darse a conocer. No quería estar oculto de su pueblo, quería que su pueblo lo conociera, que conocieran sus estatutos, que conocieran lo que Él quería de ellos, el propósito. Pero pronto se les olvidó. Y ahora ese privilegio, decía Pablo, se le ha dado ahora a la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de poder anunciar todo lo que Dios nos aclara. Pero ¿cómo vamos a nosotros a aclarar eso? No dejando de congregarse, dice la Biblia. No dejando de congregarse. Cobren ánimo, hermanos. Cobren ánimo, porque Dios no ha acabado. Dios todavía está vivo. Dios todavía tiene poder y Él se manifiesta a través de su iglesia. Y dice, congréguense, porque la iglesia tiene propósito. No he terminado. Veo yo este mundo, especialmente en estos días, y veo tanta confusión. Y yo no me quiero meter en política. No estoy aquí para hablar de política. Yo no voy a decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Usted forme su propia opinión y eso es aparte. Pero estamos hablando aquí acerca de Dios. Y solo Dios nos puede dar aclaración a través de su iglesia. Dice, congréguense para que podamos nosotros recibir esa aclaración que Él tiene. Pero, último punto, si regresamos ahí a Hebreos capítulo número 10, 25, pero ahora vamos al versículo número 23 y 24. Y otro propósito de la iglesia es animar a la misma iglesia. Animar a la misma iglesia. Vemos ahí el versículo 23 y 24, dice, manténgase firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerarnos unos a los otros para estimarlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. Ven que tiene ahí una pausa, una coma, está dividido por el versículo, pero esto es una carta continua, dice, está ahí dividida por eso, pero dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, nos congregamos para estimularnos unos a los otros. ¿Para qué más? Dice, y a las buenas obras. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animarnos unos a los otros. Está leyendo un estudio, dice el estudio, ¿cómo puede el cristiano animarse uno al otro si no se ve? ¿Cómo se puede animar uno al otro si no sabe ni siquiera lo que el otro está pasando? ¿Cómo se puede animar, buscarse para buenas obras si no le conocemos? ¿Y cómo nos vamos a conocer? Congregándonos. La iglesia tiene propósito y ese propósito es a través de que nosotros nos congreguemos y cumplamos y nos demos a conocer, aclaremos lo que Dios quiere que aclare. Si regresamos ahí al versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Exhortándonos. Hermanos, esta mañana les quiero exhortar a congregarse con su iglesia. Congréguese, pero congréguese con propósito. Hemos visto una serie de mensajes acerca de la iglesia.
Y qué importante es que nosotros entendamos que la iglesia tiene propósito. No es simplemente nomás un club social, un ritual o una cultura. Yo soy bautista porque toda mi familia ha sido bautista. Yo soy metodista porque siempre hemos sido de la iglesia metodista. Yo soy católico porque siempre hemos sido de la iglesia católica. No es cultura. Tiene que venir a la iglesia y entender qué es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que nosotros primero conozcamos a Cristo como nuestro Salvador y lo anunciemos. Y luego que venga y aprendamos más de Dios y aprendamos más de su palabra, la apliquemos a nuestra vida y la anunciemos. O sea, la Biblia, no solamente ser oidores, sino practicantes, hacedores de la palabra. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia local y la iglesia universal. Si nosotros como iglesia local vamos al mundo, a la iglesia universal y comenzamos a anunciar lo que Dios quiere con su iglesia, ¿qué impacto haríamos en este mundo? Pues salimos y lo guardamos y escuchamos a otros hablar mentiras y no conocer y lo guardamos. Todo lo que Dios te ha enseñado a ti, todo lo que Dios quiere que tú anuncies y lo guardas, ¿qué propósito llevas entonces? Así estaba Pedro cuando no tenía al Espíritu Santo. Dice la Biblia que ahora que tenemos el Espíritu Santo, somos esa nación santa. Vamos a orar y así quedamos despedidos. Les agradezco, hermanos, por darme la oportunidad de poder venir con ustedes y traer estos mensajes. Y vamos a seguir exhortando a la iglesia a que sigamos adelante a través de todo lo que esté ocurriendo. Sabemos que Dios es nuestra roca, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y dejar a Él que obre en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, que nos da aliento, Señor, nos da propósito, nos da ánimo, Señor, de poder saber que no has acabado con nosotros, que al contrario, Señor, todavía hay mucho que nosotros tenemos que desarrollar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría, Señor. Seas paciente con nosotros, Señor. Nos ayudes, Señor, a poder tener ese ánimo, Señor, esa fortaleza, Señor, ese courage, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Esa valentía. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor, donde quiera que esté, Señor. Que tarde o temprano, Señor, también nosotros podamos congregarnos todos en el mismo edificio, Señor, y dar gracias a Dios, darte gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Anhelamos ese día, Señor, cuando nos podamos ver todos cara a cara, Señor, poder saludarnos, Señor, sin ninguna preocupación de nada, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes propósito con todo esto, Señor. Y te pedimos nomás que bendigas esta semana, Señor, que viene, nos cuides y, pues, Padre, que tú nos bendigas con todas las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un buen domingo y nos vemos el siguiente domingo.